Take your best shot right now. Buenos días, chicos, buenos días. Bienvenidos a nuestra última clase de la materia. Vamos a esperar un momentito más para dar oportunidad a que ingresen más compañeros. Por lo pronto, como ustedes saben, pues he tenido una carga de trabajo bien grande, igual que pues todos aquí los presentes. Revisando, haciendo exámenes, etcétera. Y lo que he revisado de ustedes, créanme que me siento muy contenta. La gran mayoría tiene una respuesta bastante buena y han estado comprendiendo el tema. Creo que vale mucho la pena cada vez que hacemos el esfuerzo de estar primero en clase, de hacer los problemas y posteriormente el esfuerzo de cuando hay oportunidad, ¿verdad?, estar en asesorías. Apenas van en tercer tetra, todavía creo que les falta otra matemáticas más y créanme que me siento muy complacida con el grupo de ustedes, superó bastante mis expectativas y pues en general felicidades. Felicidades a las chicas del campus Guerrero, felicidades a todos los chicos, a los de aquí de Altamira, han hecho su mejor esfuerzo a pesar de las circunstancias. Y pues bueno, lo único que tengo que decir ya siendo el último día de clases, que sigan adelante, van muy bien, por favor, no se me desesperen, sigan con sus planes y si es posible, ¿verdad? Bueno, primero terminen la prepa y posteriormente, si es posible, estudien una carrera. Tienen mucho potencial, no se me achicopalen si no le llegan a entender, no se me frustren, pregunten, si en algo yo les puedo ayudar más adelante con toda confianza. Por ahí ustedes se quedan con mi teléfono y con mi correo electrónico por si acaso necesitan que su servidora les pueda apoyar en cualquier cosa. ¿Sale? Vamos a comenzar. Hasta ahorita, bueno, ya hemos estado viendo hasta ahorita lo que es la recta, lo que es la circunferencia, lo que es la parábola. En esta clase, este último día sí vamos a irnos a velocidad turbo porque vamos a ver por sesión una figura. En esta sesión vamos a ver lo que es la elipse y en la siguiente sesión vamos a ver la hipérbola. Como quiera ustedes saben que se quedan con la información en plataforma, ahí la pueden consultar para que puedan contestar el examen. El examen va a estar disponible para ustedes a partir del mediodía y pues por ahí, salvo algunos casos, ¿verdad?, que tienen que salir a trabajar, etcétera, que no tienen oportunidad a lo mejor el fin de semana, va a estar disponible hasta el lunes sin falta, hasta el lunes al mediodía. Van a tener por ahí también 2 ejercicios, los cuales van a tener ustedes la oportunidad de contestar, por favor, para poder evaluarles el último tema que es el de hipérbola. Igual para que los contesten y tienen hasta el lunes para enviarlos. Desgraciadamente nos vamos a tener que ir un poquito más en turbo con respecto a trabajos, exámenes y todo, porque bueno, ya el lunes ustedes, el próximo fin de semana ustedes comenzarán con una nueva materia y yo pues el próximo semana ya empiezo con otras materias más. Entonces, ¿qué otra cosa? El proyecto final es para el día de hoy. Para el día de hoy, a más tardar a las 10 de la noche, lo voy a estar recibiendo por Classroom. Cualquier duda pueden consultarme por privado. Pero con lo que veamos hoy, el día de hoy, lo que veamos el día de hoy con el IPSE, con eso ustedes ya pueden contestar el último caso que les presenta el proyecto final. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. Por favor, apúntense por favor en el chat para poder yo ponerle su asistencia. Cualquier duda, por favor, levanten su mano o escriban en el chat y en el momento se les atiende, ¿sale? Por favor.
Bueno, ya estamos, creo yo, visualizando lo que es la pantalla, la presentación. Ahora sí, vamos a ver. Ok. El día de hoy, como les digo, vamos a ver la elipse, la vamos a ver muy rápido y vamos a ver un ejemplo similar o vamos más bien, vamos a despejar algunas dudas con respecto al problema que viene en el proyecto final para que lo puedan contestar. Bueno, ¿qué es una elipse? Como les digo, ya hemos visto tres figuras diferentes ahorita a lo largo de la materia. El día de hoy nos vamos a enfocar en este espacio, nos vamos a enfocar a la elipse. La elipse, como ustedes ven, tiene una figura redonda, igual que una circunferencia, pero la particularidad de esta circunferencia, o de este tipo de circunferencia más bien, es que su forma es más achatada. Se puede presentar de dos formas, con el eje mayor. ¿Cuál es el eje mayor? Sería este, con el eje mayor horizontal o con el eje mayor vertical. Son de las formas, digamos, básicas con las que se puede presentar. Y recuerden que también se pueden presentar las figuras con el centro. Aquí está el centro, en este caso el centro está en el origen, es decir, tiene coordenada 0,0, o con el centro desplazado hacia algún punto de cualquiera de los cuatro cuadrantes, con centro h, k. Les decía yo que a partir más o menos de la circunferencia, hemos estado arrastrando conceptos tanto para la parábola, en este caso como la elipse, y también para la hipérbola. Son conceptos muy similares. Ahora bien, ¿qué nos dice el concepto? Nos dice que es un lugar geométrico de los puntos del plano. Acuérdense que los puntos del plano es cualquiera que conformen, en este caso, la curva, es decir, la curva verde en este caso. A eso se le llama un punto sobre el plano y se está representado por P, X, Y, cuya suma de distancias precisamente de un punto cualquiera de esta curva verde hacia el foco más la distancia que hay del punto cualquiera, del mismo punto hacia el foco primo, son constantes, la suma, ¿sí? Es decir, que es igual, ¿sí? Ubicándose el punto en cualquier lado que esté, obviamente que forme parte de lo que es la elipse, la distancia que haya de ese punto, por ejemplo aquí, de aquí al foco, más la distancia que hay de aquí al foco primo, la suma de estas dos distancias va a ser exactamente igual, independientemente de la posición del punto. A eso se refiere la definición. Ahora bien, ustedes se podrán dar cuenta, si lo vemos desde un punto de vista como parábola, que son dos parábolas encontradas o que es un círculo achatado, una circunferencia, perdón, achatada, etcétera. ¿Qué es lo que comparte de características en este caso con la circunferencia? Bueno, la característica que comparte con la circunferencia es precisamente el que posee un centro, ¿sí? A comparación o a diferencia de la parábola que posee un vértice, en este caso estamos nosotros contemplando un centro, así es, y otra de las características que comparte ahora con la parábola, pues es el hecho que tiene, aparte de su centro, tiene también vértices. Algunos autores lo marcan como vértice, vértice prima o vértice 1, vértice 2. Otros autores lo marcan como A mayúscula, A prima mayúscula, etcétera. El caso es que son dos puntos que se hallan a los extremos del eje mayor. ¿Cuál es el eje mayor? En este caso es la cuerda más grande que puede contener en este caso una elipse, en donde nos muestra, digamos, la parte más ancha, ¿sí? En este caso, tenemos un eje mayor, ahorita vamos a ver los elementos, vamos a verlos enseguida. Tenemos un focos, como les digo, que es una característica compartida con la parábola. Acuérdense que los focos son dos puntos o dos referencias que no forman parte, en este caso, de la figura, ¿sí? En este caso, van por dentro de la elipse, siendo la misma distancia que hay entre el vértice, o en este caso el punto A con el foco, y la misma distancia que guarda de A' o el vértice primo con el foco primo. Ok. Entonces son los puntos fijos F y F'.
Cuando ustedes vean una comilla, se le llama, si no mal me equivoco, diéresis, me parece. Si ahí alguien tiene el nombre correcto, me parece que así se llama. Bueno, entonces, les comentaba, ¿por qué primo? ¿Por qué F y F primo? Bueno, porque tenemos dos, ¿sí? En este caso estamos viendo que el centro está en el origen, por lo tanto tomamos del lado derecho del origen, digamos los valores, por decirlo así, originales, y del lado izquierdo tomamos los valores primos, por decirlo de alguna manera, que no tienen, que digamos que son como si ustedes vieran su reflejo en un espejo. Es exactamente lo mismo, pero uno está de un extremo y el otro está del otro, ¿sí? Ahora, el eje focal sabemos que es el eje focal o de simetría que también se le llama. Nos dice aquí que es la recta que pasa por los focos, sería esta. Pero acuérdense que con respecto al eje de simetría también, el eje de simetría, aparte de que pasa por los focos, pasa por los vértices y pasa por el centro, ¿sí? Ahora, el eje secundario nos dice que es la mediatriz del segmento F, nos dice que el segmento F, F'. ¿Cuál es el eje secundario? A ver, permíteme, creo que tengo aquí una pregunta. Ah, ok, es la mediatriz del segmento. Acuérdense que la mediatriz estamos hablando de una recta que hace o que cruza, ¿verdad? El segmento, en este caso sería nuestro eje secundario. Es la mediatriz del segmento F, F'. ¿Cuál es la mediatriz? Pues esta que está aquí. Centro, es el punto de intersección de los ejes. Aquí está. Radios vectores. Radios vectores se le llama a estas líneas que están en rojo, el cual va de un punto cualquiera que forme parte de la curva de la elipse hacia el foco o en este caso hacia el foco primo, ¿sí? Aquí está. Distancia focal. La distancia focal es la distancia que se encuentra de foco a foco y que está representada por la longitud 2C. Vamos a tomar en cuenta, por favor, estas variables C, ahorita vamos a ver variable A, variable B y variable C. En este caso, la longitud que tenemos o la distancia que tenemos entre F y F' se le conoce también como distancia 2C. Si se dan cuenta, para este tipo de elipse con eje mayor horizontal, sus coordenadas toman en cuenta los valores de C, uno positivo y el otro negativo, ¿sí? ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Estas distancias o estos valores al momento de multiplicarlos por 2 nos dan exactamente la distancia que tenemos, como les digo, de foco a foco. Si nosotros lo tomamos en cuenta desde el centro de la figura, independientemente si sea en el origen o en cualquier otro lado del plano, ustedes tendrán que la distancia que corre del centro hacia cualquiera de los dos focos es la mitad que obviamente hay de foco a foco. Entonces, a esa distancia se le llama distancia C o semidistancia focal o semieje focal. ¿Por qué? Porque solamente toma en cuenta la mitad. ¿Y cuál es la mitad? Del centro a cualquiera de los dos focos. ¿Cuál es la distancia total o la distancia 12 de foco a foco? Bien importante ese tipo de concepto. Vértices. Los vértices son los puntos de intersección de la elipse con los ejes, en este caso A, B y B'. Tenemos en este caso 4 tipos de vértices, que bueno, en este caso tenemos el A y el A', que forman parte del eje mayor, o el eje, o la cuerda, como les digo, que es la que tiene mayor distancia, lo que nos muestra la parte más ancha de la figura. Y tenemos el vértice B y B', que son puntos que unen, o que unidos más bien, forman lo que es el eje menor. ¿Qué es el eje menor? El eje menor es la distancia, digamos, más corta o la parte más angosta de nuestra elipse. ¿Sí? A eso se refiere. Eje mayor. El eje mayor va desde nuestro vértice A a A' y como les digo, es la cuerda que tiene mayor longitud de esta elipse. Nos dice que es el segmento de longitud 2A. A ver, aquí necesito que me pongan mucha atención
para posteriormente explicarles el desarrollo del problema del proyecto. Esto que ustedes van aquí, si se dan cuenta también para este tipo de elipse, vamos a ocupar los valores A minúscula y A minúscula, positivo y negativo. Van a formar parte de las coordenadas para estos puntos. Entonces, la distancia que hay entre este punto y el otro se le conoce como distancia o equivalente a 2A. ¿Sí? Esa sería la distancia 2A. La distancia A, ¿cuál es? Es desde el centro del origen hacia cualquiera de los puntos A o hacia cualquiera de los vértices, en este caso, los vértices que conforman el eje mayor. Ahora bien, sigue el eje menor. El eje menor les decía yo que es la cuerda o es la distancia que nos muestra la parte más angosta de la elipse. Y también, si se dan cuenta, para este tipo de elipse, la elipse con eje mayor horizontal, vemos que las coordenadas toman en cuenta un valor B y un valor menos B. ¿Por qué? La distancia que hay entre el punto B y B' mayúscula se le conoce como eje menor. ¿Ok? Y también está representada por valor 2B. Aquí lo vemos, 2B. En donde B es el valor del semieje menor. Cuando hablamos de semieje, nos estamos refiriendo a la distancia que hay desde el centro de la figura hacia cualquiera de los dos, B' o B. ¿Sí? A eso se le llama semieje menor, es la mitad. Esto, vuelvo a repetirles, esto que ven aquí se le conoce como 2B. Cuando hablamos de la mitad, estamos hablando de B, que es la distancia que le corresponde solamente desde el centro a cualquiera de los dos puntos. Mucho ojo con esto porque lo vamos a necesitar, como les digo, para la solución del problema. Ahora, ejes de simetría. Nos dice, son las rectas que contienen al eje mayor o al eje menor, son los ejes de simetría. Ya sea que lo cortemos, digamos, o que partamos a la figura exactamente a la mitad a partir del punto más ancho o del más angosto. Y el centro de simetría, pues obviamente coincide coincide en la parte donde cortan los ejes y es el punto central de la figura. Ahora bien, ya hemos hablado mucho con respecto a la posición que puede tomar cualquier figura. Sabemos que hay dos tipos de figura, tanto con el eje mayor horizontal como en el vertical. En este caso, estas figuras que hemos visto se parten en primer lugar en dos grupos, en los que tienen su centro en el origen, que es coordenada 0,0, y los que tienen su centro en cualquier otro lugar del plano, que son coordenadas h, k. Y ya de ahí de estos dos grupos, pues cada uno tiene su particularidad. Por ejemplo, el que tiene el centro en el origen tiene su elipse con eje mayor horizontal, eje mayor vertical. En el caso de los que tienen su centro h, k, es decir, en cualquier otra parte del plano, tienen igual una elipse con eje mayor horizontal o con eje mayor vertical. Entonces, para cada uno de ellos, obviamente, está su tipo de fórmula. Eh, son fracciones en donde en esta ocasión lo que vemos de nuevo con respecto a las demás fórmulas vistas para las otras figuras es que tienen denominador, están expuestas como si fueran fracciones en donde el denominador corresponde al valor de a cuadrada y b cuadrada. Si se dan cuenta, estos conceptos de a y b ya los habíamos visto anteriormente como parte de los elementos. Recuerden que el valor A se refiere al valor que hay del centro de la figura hacia cualquiera, en este caso, de los vértices que conforman el eje mayor en este caso. En el caso de B, recuerden que B es la distancia que hay desde el centro a cualquiera de los dos puntos B que conforman lo que es el eje menor. Entonces, aquí ya les vienen ciertas características. Me estoy yendo un poquito más rápido porque me interesa llegar al punto para poder explicarles el último problema del proyecto. Entonces, como les digo, para cada tipo de figura, aquí tenemos una elipse con eje mayor vertical. Si se dan cuenta, es como que tiene forma de huevo, más o menos, para que lo puedan ustedes diferenciar, ¿verdad? Y esta es la figura. Ahora, chequen una cosa. En ambas
ecuaciones, la posición de a cuadrada cambia. Aquí a cuadrada está abajo del binomio al cuadrado con respecto a x. Y de este lado, cuando tenemos la elipse con eje mayor vertical, la a cuadrada está abajo del binomio con respecto a y. ¿Qué nos quiere decir? Que donde se encuentre a cuadrada, ya sea abajo de x o de y, nos va a proporcionar el tipo, en este caso de elipse que es. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es el valor o cómo vamos a diferenciar a cuadrada de b cuadrada? Muy fácil. Aquí, al momento de que ustedes, esto es como el formato de cada una de las parábolas según sea el caso. Lo primero que ustedes tienen que ver al momento de asignar una ecuación o una posible ecuación en una elipse es ver dónde tengo el centro. ¿El centro está fuera del origen o está en el origen? Si está en el origen, entonces tengo que ver, bueno, ¿se trata de una elipse vertical o una horizontal? Bueno, entonces ya ahí tienen ustedes que ir haciendo una eliminación. Les comento, es bien importante como sugerencia, hagan su formulario, porque son varias figuras con distintas características unas de otras, que es necesario, a lo mejor no que se las aprendan de memoria, aunque obviamente sería lo ideal, pero sí que aprendan a diferenciar, ¿sí? Como primer paso, aprender a diferenciar para que ustedes sepan, así como asignarle a una ecuación, que es básicamente lo que les están pidiendo en el último problema del proyecto, que en primer lugar, ustedes vean la figura y que a partir de esa figura y de los datos que les dan, ustedes pueden en primer lugar saber de qué tipo de elipse están hablando y obviamente qué ecuación o qué posible ecuación es la que le corresponde a esa elipse o esta semielipse en el caso del problema del proyecto final. Ahora bien, voy a irme, como les digo, rapidito para llegar al punto donde quiero llegar. Aquí tenemos un ejemplo, paso por paso, por favor, léanlo. Como les digo, ahorita me interesa más irme al siguiente punto, dado que el tiempo pues es muy poco, ustedes lo saben. Ahora bien, vamos ahora, ya vimos a las elipses cuando son verticales, con eje mayor vertical y eje mayor horizontal, con centro H, K. Ahora vamos a verlos con centro en el origen. Cuando el centro es en el origen, ya la fórmula de por sí no lleva valor, no lleva los valores H, K. Solamente se distinguen por tener valores, en este caso, x cuadrada y y cuadrada, y el valor de a y b. En este caso, ustedes ven que el eje de la figura es horizontal, o el eje mayor es horizontal, por lo tanto, el valor de a cuadrada está debajo de la x cuadrada, ¿sí? Si fuera un caso como que nuestro eje mayor es vertical, entonces la a cuadrada está bajo la y cuadrada, ¿sí? Ahora les digo, ¿cómo vamos a saber cuál es, ya numéricamente hablando, cuándo es A y cuándo es B? Por ejemplo, tenemos este ejemplo, ¿cuándo vamos a saber? Bueno, lo vamos a saber cuando, en este caso, el denominador mayor, que en este caso es 9, está abajo de la y, en este caso, en este ejemplo, les estoy hablando, nos dice, en el denominador mayor, 9 se encuentra justo debajo de la variable y, entonces esta ecuación corresponde a una elipse vertical. A va a corresponder, o A va a ser el valor mayor cuando estemos hablando de elipses. A va a ser el valor mayor. En este caso, si el 9 hubiese estado acá, entonces ese hubiese sido nuestra A, pero para empezar tenemos que deducir el valor de A como yéndonos a los valores de los denominadores, y el que sea mayor, ese va a ser el valor de A cuadrada. Ojo. Y luego, posteriormente, tenemos que fijarnos ese valor mayor de A cuadrada debajo de qué variable está X o Y, y dependiendo de eso es como vamos a definir en primera instancia cómo va a estar dibujada nuestra elipse. ¿Ok? Vámonos entonces, por favor, a el ejemplo del proyecto final. Nos vamos a ir para acá, nos vamos a posicionar acá. Eso era lo que quería llegar. Bien.
Dice, se desea tapar con unos barrotes un pequeño túnel en forma semielíptica. Cuando ustedes oigan el prefijo, perdón, semi, están hablando de la mitad, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando que este pequeño túnel con forma semielíptica nos está hablando de una semielipse o la mitad de una elipse. Dice, cuya longitud, aquí está dibujada, cuya longitud en la base es de 1 metro, ¿sí? Vamos a manejarlos en centímetros, dado que la información básicamente la mayoría viene en centímetros. Ustedes saben que 1 metro tienen 100 centímetros, por eso está representado de esta forma aquí en el dibujo, del 10 al 100, ¿sí? Obviamente porque pues empezamos desde el 0. Ahora bien, y una altura de 40 centímetros. La altura, obviamente, al ser un túnel, o sea que no es una altura pareja, es una altura, digamos, ¿cómo les podría decir? Como circular o como en forma de semicírculo, por decirlo de alguna manera, va a llegar el punto en donde la altura mayor va a ser una determinada medida. En este caso es lo mismo. La altura mayor se encuentra en 40 centímetros, dice, aquí está ya representada, si se dan cuenta, con línea roja. Y le piden que los barrotes, porque obviamente vamos a tapar el túnel con unos barrotes, que los barrotes estén colocados cada 20 centímetros. Es decir, si nosotros tenemos una longitud de 100 centímetros, vamos a colocarlos cada 20, sería digamos, en 20 centímetros de longitud vamos a colocar uno. Contando 40 vamos a colocar otro. Contando 60 vamos a colocar otro. Y contando 80 vamos a colocar otro. En total, ¿de cuántos barrotes estamos hablando? A ver, necesito por favor que me participen. Ustedes se pueden quitar su mudo si gustan. Ah, Iliana, perdón, no había visto tú. 4 barrotes, maestra. Buenos días, perdón. Sí, no te preocupes, Ana María. Muy bien, 4 barrotes. Por ahí, Iliana, ¿tenías alguna duda? ¿Tienes alguna duda? Bueno, no, le iba a preguntar que si entonces es horizontal, ¿Por qué sacaste esa deducción? porque usted está diciendo que el número mayor, que es a cuadrada, sería el que, ¿cómo se dice? O sea, el que va debajo de X, en este caso, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando que tenemos 100 centímetros, entonces si la mitad es 50, ese sería el número mayor porque pues lo dividimos a la mitad exactamente. Ajá, entonces es 50. ¿Y cuál sería el valor de B? Serían los 40 centímetros. Exactamente, muy buena deducción, Iliana, muy buena deducción. Exactamente, a ese punto quería llegar. Y eso era lo que, por eso les decía que pusieran atención en cuanto a las diapositivas anteriores. Muy bien. Vamos a explicar el por qué esta deducción que hizo Iliana. Perfecto. Bueno, seguimos. Sí. Estábamos entonces, muchas gracias. Estábamos entonces determinando el número de barrotes. Iliana, pues ya ella se fue un poquito más adelante, cosa que está muy bien, ¿verdad? Y ella ya pudo deducir, en este caso, de acuerdo a lo que acabamos de ver con respecto a las variables A y B, ya pudo deducir entonces qué tipo de elipse estamos hablando. Acá, claro, para cuestiones prácticas vamos a tomar la mitad, pero no debemos de dejar por un lado que estamos hablando de una elipse. Entonces lo que ella dedujo fue, bueno, si 2A se refiere a lo que hay de longitud, en este caso de nuestro túnel, entonces A obviamente es la mitad, que son 50. Ahora bien, de eso les estoy hablando desde el centro a cualquiera de los extremos del túnel. Les estoy hablando de la longitud, ¿sí? Ahora bien, vamos a posicionar este túnel a un plano en donde las coordenadas para el origen
sean 0,0, ¿sí? Porque obviamente está a nivel de suelo. Entonces el origen nos va a quedar exactamente a la mitad de la longitud, es decir, al momento de contar 50 centímetros, ahí vamos a tener nuestro origen, 0,0. La altura nos la va a dar, en este caso, la variable y, si se dan cuenta, longitud para X, altura para Y. Ahora bien lo acaba de decir Ileana. B, que son digamos, la longitud, en este caso, del centro hacia cualquiera de los puntos que conforman el eje menor, es decir, la parte más angosta, en este caso, de nuestra elipse, va a estar dada en el caso particular del túnel por 40. Y como 50 es mayor que 40 y el 50 es el valor de A que está sobre, en este caso, nuestra eje de las X, estamos deduciendo precisamente que nuestra elipse va a ser una elipse con eje mayor horizontal. Perfecto, muy bien. Ahora bien, teniendo en cuenta esta cuestión de que nuestro origen o nuestra coordenada 0,0 está en la medida 50 de esta longitud, entonces lo que queremos nosotros saber es en cada una de los barrotes cuál sería la altura o en este caso cuál sería el valor de Y, que acuérdense, Y es el que nos va a proporcionar la altura, ¿sí? Tenemos en este caso 4 barrotes, si se dan cuenta, a partir de nuestro origen tenemos 2 barrotes hacia la izquierda y 2 barrotes hacia la derecha. Si yo saco la longitud o la altura más bien del barrote que está posicionado aquí, obviamente al ser igual que pues haz de cuenta que ya tengo las medidas de los dos. De igual manera por ser, digamos, ¿cómo les diré? Por ser equivalentes, al momento yo de sacar la altura de este barrote, pues ya estoy sacando automáticamente la que está en la medida 20 o en 20 centímetros, ¿sí? Ahora bien, partiendo de este punto en donde estamos en el origen, quiero por favor que me digan cuántas unidades a partir de aquí del origen tengo que recorrer hacia la derecha para llegar al primer barrote. Ya nos quedan menos de 6 minutos, por favor. 10 centímetros. 10 centímetros o 10 unidades. Muy bien. Entonces, el valor para X, ¿verdad? Va a ser 10 para llegar a este barrote. Nada más que aquí una situación. Por favor, ya ustedes saben que antes de irnos a lo de X y todo eso, ya saben entonces que es una elipse con eje mayor horizontal, ¿verdad? Con centro en el origen. Basándonos en ese dato, busquen el formato de la ecuación para este tipo de elipse. Y ahora bien, ya sabiendo también cuál es B, el valor de A y el valor de B, perdón, van también a sustituir para que encuentren a partir del formato, ya una vez que ustedes localicen a este tipo de elipse, a partir del formato, ustedes puedan sustituir el valor de A y B y puedan sacar ya la ecuación correspondiente a esta elipse. ¿Sí? Eso sería como primer paso. Segundo paso, ya una vez que tienen sustituida el valor de A y B respectivamente, de acuerdo al tipo de elipse que estamos viendo en pantalla, obviamente lo tienen que elevar al cuadrado. Ahora sí lo que tienen que hacer es sustituir el valor de X. Y para poder sustituir el valor de X en primer término y llegar al valor de Y para esta primer barrote, ¿sí? Tendríamos que hacerlo a partir de como ahorita lo comentaron. Este es mi origen, el primer barrote está a 10 unidades, entonces tengo yo que sustituir el 10 al cuadrado en donde me marca el valor para X y hacer todo el procedimiento, de modo que yo tenga que despejar el valor para Y. Ojo, el valor para Y dentro de las ecuaciones para este tipo de figuras vienen al cuadrado. Tienen que sacar, al final que ustedes hayan hecho todo su procedimiento, tienen que sacar raíz cuadrada, ¿sí? Pero lo importante aquí primero es llegar al tipo de elipse, ver cuál es el formato para su ecuación, sustituir A y B, y obviamente elevarlo al cuadrado,
para obtener así la ecuación correspondiente a esta elipse. Y posteriormente, en este caso, los datos conocidos que tenemos son los datos de X. Para el primer barrote, X vale 10. Obviamente lo tienen que elevar al cuadrado. Y ya una vez sacando y despejando y haciendo las operaciones correspondientes de acuerdo a la ecuación, van a tener la altura, es decir, el valor de Y para el primer barrote, el cual va a ser exactamente lo mismo para el barrote que está en la posición 40. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuántas unidades tendría que yo recorrer desde el origen hasta el segundo barrote a la derecha? 30. 30. Entonces, ese sería mi segundo valor de X para poder yo encontrar la altura, poder hacer todas las operaciones, despejar y encontrar la altura para el segundo barrote, el cual es exactamente igual al barrote que se encuentra en la posición 20. O sea, nada más van a tener que hacer dos operaciones o van a tener que encontrar dos alturas, dado que el barrote que se encuentra a la altura del 60 es el mismo que el del 40. De igual manera, el barrote que se encuentra a la altura del 80 es la misma que el 20. Solamente van a hacer dos operaciones y con cada una de ellas van a tener ya el dato para dos barrotes, de los 4 que son en total. ¿Sí? Ya nos queda menos de 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda? A lo mejor les digo, discúlpeme el tiempo, la verdad es que es muy corto, pero ya más o menos les di una idea para que ustedes pudieran llegar al resultado. ¿Tiene alguien alguna duda con respecto a esto? Como quiera saben que ahí estamos en privado y pueden hacerla, no hay ningún problema. Pero básicamente esa es la metodología para poder llevar a cabo la solución para este problema. ¿Sí? Solamente posicionarlos como el origen aquí. Ya vimos que es o ya gracias a la deducción que nos ayudó a construir ahorita Iliana, sabemos que es una elipse de tipo horizontal con centro en el origen. Ya una vez, vuelvo a repetirles, una vez vista qué tipo de elipse es, vamos a ver el formato de la ecuación y posteriormente vamos a, en este caso, con los datos que tenemos, vamos a sustituir A y B y elevarlos al cuadrado de acuerdo a la definición que viene en su ecuación. Se elevan el cuadrado y ya ustedes ya tienen en primer término la ecuación para el tipo de elipse que estamos viendo en pantalla. Eso es antes de sustituir X, Eso es antes. Ya una vez que tienen ya la ecuación para esta elipse, entonces sí, vamos a sustituir X como, bueno, pues a partir de las unidades que hay que recorrer, desde el origen. Recuerden que el origen se encuentra en el punto 50. ¿Cuántos vaya a recorrer a la derecha? Que en este caso para la primer barrote van a ser 10 unidades y para el segundo van a ser 30. Sustituir, obviamente hay que hacer todas las operaciones, elevar el cuadrado, dividir, pasarlo en este caso, al otro lado del igual, etcétera, para que nosotros podamos despejar Y. Y posteriormente, ya cuando hayamos hecho todas las operaciones, sacarle su raíz cuadrada y el resultado de Y tal cual, esa es la que nos va a dar altura, ¿sí? Primero, como les digo, sustituyendo X con 10, que son las unidades que vamos a recorrer desde el origen, y posteriormente haciendo otra operación para donde X vale 30, porque son las unidades que vamos a recorrer desde el origen hasta el segundo barrote. Y recuerden, el barrote que tienen ustedes en 60 es exactamente igual al del 40 y el que tienen en 80 es igual al del 20. Sacando los valores de Y para este barrote y para este otro más, ya sacaron la misma altura para el que está en 40 y en 20 respectivamente. Los veo en la siguiente sesión, chicos, para ver otra figura. Si tienen alguna duda, ya saben por dónde me la pueden hacer llegar. Gracias, chicos. Ahorita los veo. Les mando invitación.